¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y en Lucas capítulo 10, el Señor Jesucristo ha enviado a los discípulos, les ha dado autoridad, les ha dado el poder y les ha dado el ministerio de ir y predicar el evangelio, sanen a los enfermos, prediquen el reino de los cielos. Y ellos llegan todos contentos y le dicen, uy, señores, que hasta los demonios se nos ataban en tu nombre. Y él dice, el gozo más grande es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice la palabra que el Señor comenzó a regocijarse, a alegrarse. Y le decía al Padre, Padre, gracias porque esto no se lo diste a los sabios, a los entendidos, sino se lo diste a estos más pequeños. Toda esa revelación, todo ese poder, toda esa autoridad lo hice a aquellos más pequeños. Y no falta el que viene a dañarle el rato al Señor, como a quererle quitar el gozo al Señor. Y aparece entonces un intérprete de la ley. Lucas 10, 25. Y un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley, se supone que un intérprete de la ley es el que está encargado como de, digamos así, como su nombre lo indica, a interpretarla, a aclararla, a enseñarla de la mejor manera. Era el que prácticamente aclaraba las discusiones, aclaraba las dudas que había acerca de la palabra. Que cualquiera que tenía una duda, como en este caso, entre comillas, él tenía una duda, ¿cómo a qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? Él lo sabe. La respuesta del Señor es algo tan sencillo que dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es la respuesta del Señor. El Señor sabe que es un hombre que sabe, que conoce, y que su ministerio es, aparte de interpretar la ley, es aclararla a las personas que tienen dudas. Esa es la tarea de él. Y él debe conocer todo acerca de la palabra del Señor. Él lo que está haciendo ahí es cumplir eso que dice ahí como casi entre paréntesis, dice, para probarlo. Y el Señor a esa pregunta le responde a él con dos preguntas. Bueno, usted es un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Y esa es la pregunta que nosotros también podemos recibir hoy. ¿Cómo nosotros, dice, cómo está escritas las cosas que nosotros necesitamos para la vida eterna, pero cómo la leemos? Él como intérprete de la ley debía saber cómo se llega a la vida eterna, cómo se hereda la vida eterna. Y lo sabía. Él sabía, por ejemplo, que en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos sabemos que ese es el primer mandamiento? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que ese es el primer mandamiento. Amar al Señor con todo tu corazón. Ahora, mirando la de Deuteronomio, entonces, ¿cómo está escrito? Pues sencillo, está escrito lo que acabamos de leer. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la forma como está escrito, lo sabemos, ¿cierto? Ahora, lo trascendental es cómo lo leemos, es cómo lo vamos nosotros a aplicar. Entonces, ¿cómo lo leemos? Vamos a leerlo a través de tres preguntas. Uno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice ahí el versículo bíblico? ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, lo dice, amarás. Amar. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a quién debemos de amar? A Dios. Dice, amarás a Jehová tu Dios. Pero es algo que también entonces tenemos que abrir un campo ahí para decir, ¿quién es Jehová para usted? ¿Quién es
¿quién es Jesús para usted? Porque ahí dice a Jehová tu Dios. Porque hay muchos que conocen a Jehová, conocen al Señor Jesucristo, pero no es su Dios. No representa para ellos lo que representa para nosotros, nuestro Dios. Entonces, la segunda pregunta es, ¿a quién vamos a amar? ¿Solamente a Jehová? ¿Solamente a Jesús? ¿Solamente a Dios? No, vamos a amar a nuestro Dios. Esa es la respuesta. Y ahora, ¿cómo lo debemos de amar? Es la tercera pregunta. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Y el Señor lo explica ahí, con todo tu corazón. ¿Con un pedazo? ¿Con un área de nuestro corazón? No, con todo el corazón. ¿Con toda qué? Con toda tu alma. Con toda tu alma, o sea, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Todo aquello que en lo que se manifiesta nuestro vivir diario. De esa manera es que lo vamos a amar. ¿Y qué más dice? Y con todas tus fuerzas. Que hermano, que venga la adversidad, que venga el problema, que venga la necesidad, amo al Señor con todas mis fuerzas. No me debilito en el amor que le tengo al Señor. Me fortalezco cada día en ese amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente. Eso es lo que está enseñando hoy la palabra. Una cosa es cómo está escrito y otra cosa es cómo lo leemos. Y eso fue lo que el Señor le dijo a este hombre que era intérprete de la ley. Le hace las dos preguntas. Usted, ¿cómo está escrito? ¿Qué está escrito de esta manera? Pero ¿cómo lo lee? Entonces, fíjese que aquí el Señor le dice a este hombre, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, usted es un conocedor de la palabra, le está diciendo ahí al intérprete. Ahora ese conocimiento, practíquelo, llévelo a la verdad, llévelo a su vida diaria. Y dice, haz esto, y esa palabra vivirás podemos interpretarla como en otras Biblias dice, y tendrás vida eterna. Porque él está preguntando sobre eso. ¿Cómo heredaré la vida eterna? ¿Cómo heredaré esa vida eterna? Y entonces el Señor, sabiendo, le hace esas preguntas. ¿Cómo está escrito? ¿O qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Yo tengo una Biblia y yo puedo ahí ver todo lo que está escrito en la palabra. El asunto está en que nosotros, esa palabra, llegue a nuestra mente, pase a nuestro corazón y forme parte de nuestra vida. Eso es lo que le está diciendo él a este hombre. Usted sabe mucho, pero vive poco. Eso es lo que le está diciendo el Señor a este intérprete de la ley. Ahora, ¿qué le responde este intérprete de la ley al Señor Jesucristo ante la orden de haz esto y vivirás? Porque él le dice correctamente, Señor, amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Entonces, está bien como intérprete de la ley. Ahora, practíquelo. Y entonces él actúa buscando una excusa. Y podemos seguir ahí al versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No sabía este intérprete de la ley quién era su prójimo? Claro que él sabía. Él sabía quién era su prójimo. Pero estaba buscando una excusa. ¿A qué? A lo que el Señor le dijo, haz esto y vivirás. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Aprenda a amar a Dios y aprenda a amar a su prójimo. Póngalo en práctica. Es necesario. Esa es nuestra tarea. Mire, hermano, nuestra tarea es vivir lo que nosotros conocemos del Señor, de la palabra que nosotros conocemos. Dice la palabra que él quería justificarse, o sea, él quería autojustificarse a sí mismo.
Él estaba buscando una excusa para no cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que hace él. Entonces se hace hasta el ignorante, hasta dónde llega la gente. Y se hace pasar por un ignorante, alguien que no sabe. Él se rebajó a cualquier persona del pueblo que necesitaba a alguien que le interpretara la palabra de Dios. Y él la conocía. Él buscaba una excusa para no solamente engañar al Señor, sino también para no cumplir la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo encontramos todo el tiempo en la iglesia del Señor. Todo el tiempo buscamos excusas porque lo sabemos que es la voluntad de Dios, pero no lo estamos llevando a cabo. Y entonces tenemos excusas para todo. ¿Cuál es la excusa para no amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Cuál es la excusa para no amar al Señor? Si a eso estamos llamados, si esa es la voluntad de Dios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar al Señor. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que darle al Señor. Un hecho. Amarlo a Él. Que sea una realidad. Que no sea un versículo más, que le pregunten a usted cuál es el versículo más importante, cuál es el mandamiento más importante para ustedes los cristianos. Y poder decir, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que está escrito, pero lo leemos, lo practicamos. ¿Cuál es la excusa que nosotros tenemos para desobedecer a Dios? ¿Cuál es la excusa que yo tengo para mantenerme en el pecado que estoy viviendo? ¿Cuál es mi excusa a las mentiras? ¿Cuál es mi excusa a no amar a mi prójimo y perdonarlo, o ayudarlo, o bendecirlo, o dejar a un lado el resentimiento, el odio, los rencores? ¿Cuál es mi excusa? Porque yo lo sé, está escrito en la palabra. Y si usted no ha leído la palabra, al menos ya hoy escuchó el resumen de todo eso en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas excusas nosotros tenemos para no cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántas excusas sacarán algunos para continuar en el pecado, para desobedecer al Señor? Cuando leemos nosotros aquí, que dice la palabra, que Él para justificarse a sí mismo, es que Él utiliza una excusa para continuar haciendo lo mismo, no amar al prójimo. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y él podía estar dándose de muchas diciendo, es que yo amo a Dios, lo que no entiendo es quién es mi prójimo para poderlo amar. Y busca esa excusa, la ignorancia. ¿Dónde está ese amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Antiguo Testamento? Porque estamos hablando de un hombre que conoce el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un hombre que es intérprete, conocedor. Mejor dicho, él sería en la versión cristiana un evangelista, un maestro de la palabra. Levítico 19, leyes sobre la santidad y la justicia. Y en el versículo 2, lo primero que está diciendo el Señor ahí, es, santos seréis porque yo soy santo. ¿Esto lo sabía el intérprete de la ley? Claro. ¿Y a cuántos que estaban alrededor de él no les exigía ser santo? ¿A cuántos él antes no les habría dicho, tiene que amar a su prójimo, hermano? Porque la ley lo dice. En el versículo 13 del mismo capítulo 19 de Levíticos dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, hablando del prójimo. En el versículo 15 dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Mire que ahí está tratando al prójimo debe ser nuestra relación
con el prójimo, debe ser en santidad y en justicia. Eso es lo que lo resume el título de Levítico 19. Pero una vez pasamos al versículo 17 y 18, dice lo siguiente, versículo 17 y 18, del mismo Levítico 19, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu hermano, o sea, te pondrás de acuerdo con él, para que no participes de su pecado. Aquí está hablando, no está diciendo para que participes, no, para que no participes de tu pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, ¿qué dice al final? Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo. Y entonces, aquí lo que nos está enseñando la palabra, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a amar, no a aborrecer. No aborrecerás a tu hermano. No te vengarás ni le guardarás, ¿qué? Rencor. Rencor. ¿A cuántos estaremos aborreciendo en nuestro corazón? ¿A cuántos le estaremos guardando rencor en nuestro corazón? ¿A cuántos de esas personas que tenemos que amar no las estamos amando? No las estamos amando. Pero entonces el Señor nos manda a nosotros amar. ¿Cuál es la excusa? ¿Cómo lo leemos? Sencillo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como yo me amo, como yo quiero que me amen. Pero ¿cuál es la excusa? No, es que usted no lo conoce, pastor. Dígaselo al Señor, hermano. Dígale al Señor, Señor, es que usted no lo conoce, y el Señor va a decir, lo conozco. Lo conozco. Y usted también lo conozco. Entonces, aprenda a amar a su prójimo. Eso lo sabía también el intérprete de la ley. Pero él buscó la excusa. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Si de pronto él no sabía que era el que está ahí, el que está necesitado, el que está a mi lado, que es el próximo, él sí sabía qué hacer con el prójimo. Amarlo. No perdonarlo, no guardarle rencor. Sacar todo odio de su corazón. Eso le correspondía también y él lo sabía. Pero buscaba la excusa. Ahora, la pregunta es, hoy, ¿qué excusa tenemos nosotros para no amar a nuestro prójimo, para no perdonarlo, para sacar de nuestro corazón el rencor que tenemos con esa persona? ¿Cuál es la excusa que le tenemos a Dios? Lucas 10, continuamos entonces. Entonces, como él le dice, Señor, ¿quién es entonces mi prójimo? El Señor no se pone a decirle, mire, su prójimo es el del ladito, su prójimo es ese, mírele la cara a ese, si se parece, si tiene 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, si tiene 2 manos y 2 pies, ese es su prójimo. No le va a decir eso. El Señor va a hablar del prójimo en medio de la necesidad de una persona. Él va a transmitir el mensaje de quién es el prójimo por la necesidad, por el amor que nosotros expresamos en medio de la necesidad de alguien. Entonces, así es como se identifica quién es el prójimo para nosotros. Amén. Y dice ahí en el versículo 30 de Lucas capítulo 10, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, yo creo que Jesús, qué tipo tan necio. Todo un intérprete de la ley preguntando ahora quién es mi prójimo, pero vamos a enseñarle a este tipo quién es su prójimo. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El Señor conoce, hermano, cada corazón, el suyo, el mío. El Señor conoce cada uno de nuestro corazón. Y el corazón del intérprete era un corazón insensato, era un corazón necio, era un corazón rebelde, porque él no quería reconocer
Él no quería reconocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para desobedecerla. Él buscaba a ver quién me interpreta, porque es que yo no sé quién es mi prójimo. Y el Señor no pelea con el necio. El Señor también ama a este hombre porque también es su prójimo. El Señor lo ama. Y el Señor le enseña a este hombre cómo identificar a su prójimo. Y dice la palabra desde el Señor ahí, en tres ocasiones, cada uno, el sacerdote, el levita y el samaritano, dice que ambos, los tres, vieron. Usted ven la palabra ahí, vieron a esa persona que estaba necesitada. Dice que el sacerdote por aquel camino y viéndolo, utiliza la misma palabra en griego, que lo vio, que pudo verlo, que no pudo ignorar que ese hombre estaba herido, que él pudo ver que estaba medio muerto, que estaba herido, que lo habían robado, que estaba maltratado, que iba a morir. Eso lo pudieron ver el sacerdote, eso lo pudo ver el levita y eso lo pudo ver el samaritano. Todos los tres pudieron ver la misma escena, pero los tres tenían diferente corazón. Los tres tenían diferente corazón. Entonces, ese señor, él de por sí entonces no sabía cómo era que se amaba al prójimo. Él no sabía eso. Y el Señor mandaba en la ley que se amara a su prójimo. Y él era intérprete de la ley. Y la palabra dice que Jesús le dijo, un hombre, lo que da posibilidad para que nosotros podamos amar en toda la amplitud del sentido de la palabra. Una persona. Y dice que esa persona descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo atracaron. Pero los ladrones fueron más allá. Y aparte de atracarlo, de robarlo, lo hirieron al punto donde dice la palabra que quedó medio muerto. Estaba mal herido, podemos llegar al punto donde decir que estaba agónico, que estaba próximo a morir. Y entonces cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos que, por ejemplo, encontramos un sacerdote apático, no solamente, y es que ahí es donde se demuestra la apatía que se tiene a la palabra del Señor. Porque este hombre, este sacerdote, también conocía la palabra de Dios. Él también conocía Deuteronomio, donde dice que amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él también lo conocía. Y era como un intercesor. Era como un intercesor entre ese pecador y Dios. Y él era el encargado de presentar esa sangre para que ese pecador fuera perdonado. Pero ahora que sale del templo, ahora que sale de su lugar de trabajo, como que se le olvida quién es. Se nos olvida que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y se nos olvida que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. De pronto era un gran sacerdote, un buen sacerdote allá, adentro, en el templo. Salió del templo y se le olvidó cuál era su tarea como sacerdote. Y lo mismo el levita. El levita era otro siervo del Señor. De pronto no entraba a la presencia del Señor. De pronto no era el que entraba al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Pero un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios para ser levita, porque tenía una tarea ahí en el templo y estaba al servicio de Dios. Y es otro que parece que se le olvidó, como que abandonó el templo y se fue para otro sitio y voy a ser como uno cualquiera. Y va por allá. Y ven, un hombre malherido, un hombre prácticamente muerto. Y eso no es conmigo. Yo soy sacerdote allá. Aquí, no. Yo soy levita allá en el templo. Aquí, no.
Yo soy un cristiano allá en la iglesia, aquí no. Oseas 6:6. Y Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos sabían esta palabra de Oseas. Es que hasta la conocemos nosotros, hermano. Nosotros sabemos que en algún lugar de la Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. Al menos eso lo sabemos. Y conocer a Dios es mucho mejor que los holocaustos. Entonces, a veces conocemos la palabra de Dios, sabemos la palabra de Dios, pero al igual que este hombre, este intérprete de la ley, buscamos la excusa para no cumplir la palabra del Señor. El levita y los fariseos, ¿sabe qué es lo más tremendo? El levita el levita y el sacerdote lo sabían, pero el samaritano no. El samaritano no conocía Oseas 6:6, porque los samaritanos solamente leen los 5 primeros libros de la Biblia, pero lo practicaban. Lo que sabían de esos 5 libros de la Biblia, este hombre samaritano lo ponía en práctica, en lo que respecta a amar al prójimo como a sí mismo. Y es tremendo, hermano, porque esto no se trata de cuánto sabemos de Biblia, sino cuánto la practicamos. ¿Cuánto la llevamos nosotros a nuestra vida diaria? De eso se trata, que nosotros aprendamos de la Biblia. Y dice la palabra que los 3 vieron lo mismo. El sacerdote vio, el levita vio y el misionero vio. ¿Y qué ocurrió? Que el único que se acercó, que se bajó del caballo y que hizo esa obra de misericordia, el único que supo cumplir el amar al prójimo como a sí mismo, fue este samaritano. El que no conocía toda la Biblia, el que no sabía que Dios quiere misericordia por encima de los sacrificios y conocerlo a Él por encima de los holocaustos. Este samaritano no encontró una excusa para dejar abandonado ese hombre ahí. Él no encontró una excusa. Él no encontró una excusa para no hacer misericordia. Él no encontró una excusa para expresar el amor que sentía por su prójimo. No encontró una excusa para decir, no lo puedo hacer. ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer misericordia? ¿Qué nos mueve a nosotros a llevar a la práctica el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Lucas 15:20. Y es la historia del hijo pródigo. Y es el muchacho que se fue de su casa y se apartó de su padre y llegó a lo más bajo. Pero cuando él vuelve en sí, cuando él recapacita y ve la realidad de su situación y ve una puerta abierta allá con su papá, ve una puerta abierta para mejorar su vida, él toma una decisión y se va a buscar a su papá. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es ser movido a misericordia, hermano. A expresar todo el amor que se siente por esa persona que está pasando una necesidad, un problema. A este papá no lo movió, que le digo yo, el hecho de que su hijo estuviera vuelto una piltrafa. Al papá lo movió el amor que sentía por ese hijo. Y vemos nosotros cómo el Señor, explicando esta palabra, y es un reflejo de lo que es nuestro Padre Celestial, cómo dice que ese papá vio a su hijo allá a lo lejos y salió corriendo hasta abrazarlo, besarlo. Y esa palabra, cuando dice que se echó sobre su cuello y lo besó, ese echar sobre su cuello es que lo abrazó, hermano,
y no había poder humano que pudiera abrir los brazos de ese papá que estaba abrazando a su hijo. No había poder humano. Ese hombre estaba abrazando a su hijo con todo su corazón, con todo su amor. Y así es como nosotros tenemos que aprender a hacer misericordia. Porque dice la palabra que si yo puedo dar toda mi vida, regalar todos mis bienes, hacer todo el bien que yo puedo hacer a una persona, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada vale. Aprendamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aprendamos a que no solamente se trata qué dice, sino cómo leemos. ¿Qué está escrito en la Biblia acerca del perdón? Pero ¿cómo lo estamos leyendo nosotros? Sabemos que tenemos que perdonar. Ahora, sabemos que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Eso es que, a ver, sabemos que está escrito y así está escrito. Pero ahora viene cómo lo leemos, cómo lo interpretamos y cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana cuando hay que perdonar. No es que primero me tiene que pedir perdón él. No es que hasta que esa persona no le pase algo, no voy. Cuando se encuentre en la misma con la misma situación que yo estoy viviendo ahora, ese día le pido perdón. Y así le colocamos condiciones al Señor. Ahora, por ejemplo, ¿qué está escrito acerca de la mentira? Porque este hombre, intérprete de la ley, era un mentiroso. Él sabía lo que era o quién es el prójimo. Lo que pasa es que no quería poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la familia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi lugar como papá o como esposo? Hermano, lo único que espero es que usted sabe que dice, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué está escrito acerca de la fe? Que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que hermano, que es necesario que nosotros tengamos fe, que le creamos al Señor y vamos a ser bendecidos. Una pregunta final. ¿Qué no estamos poniendo en práctica de lo que hemos leído o conocido de la palabra del Señor? Aquí viene esa pregunta final. ¿Qué usted sabe que está escrito, pero no lo está poniendo en práctica? Me gusta cuando calla. Porque sabemos mucho de la palabra, hermano, porque sabemos lo que está escrito en la palabra. Pero nos falta tanto. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Quiten las excusas. Señor, es que yo no puedo. Y el Señor dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo. Lo sabemos, qué bueno. Podemos hacerlo. Si no he podido, me pongo de rodillas. Señor, necesito tu fortaleza. Señor, pero yo quiero cumplir tu palabra. Necesito humildad, Señor, porque soy orgulloso. Y por orgulloso, Señor, es que no estoy cumpliendo tu palabra. Es necesario que nosotros, hermano, dejemos a un lado las excusas y comencemos a practicar la palabra de Dios. La misma pregunta de diferente manera. ¿Qué es aquello que está escrito en la palabra? Usted lo sabe, pero vive como si nunca lo hubiera sabido o leído o conocido. Este hombre sabía, pero vivía como si nunca lo hubiera conocido. ¿Será que a él nadie en la vida le preguntó cómo debo amar a mi prójimo? A este intérprete de la ley. Yo creo que sí hubo alguien en la vida que le preguntó, Señor intérprete de la ley, ¿cómo debo amar a mi prójimo? Y él debió de darle una cátedra sobre cómo amar al prójimo. Porque a veces nosotros, alguien viene y mire que necesito esto, está pasando, y usted le da una cátedra. Perdone a su hermano, perdone a su marido, perdone a su esposa. Y cuando le toca el turno a usted, sí, se le olvidó. Muy bien, intérprete de la ley. Se nos olvidó que tenemos que perdonar.
Se nos olvidó que tenemos que comportarnos bien con la esposa, amarla, honrarla, cuidarla, que también tenemos que someternos a la autoridad del esposo. También a veces se olvida. Hay tantas cosas, hermano, que sabemos, pero que no estamos poniendo en práctica en la palabra de Dios. Quiero terminar con Lucas, capítulo 10, volviendo a Lucas, capítulo 10, versículo 36, y dice esto. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y es tremendo porque el Señor vuelve y esa respuesta que le dio allá arriba cuando le dice, amarás al Señor tu Dios con todo, y le dice, haz esto y tendrás vida eterna. Ahora le dice, bueno, ve y haz tú lo mismo. Y quiero que entiendan algo, hermano. Al primero que está señalando con el dedo el Señor es a mí. Yo lo entiendo así. Al primero que le está diciendo el Señor, usted está predicando, ve tú y haz lo mismo. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de que esta palabra que el Señor nos está dando hoy, hermano, no la podamos cumplir, no la lleguemos a colocar en práctica. Todos estamos llamados a cumplir esa palabra del Señor. Deje las excusas a un lado. Ya no más excusas para el Señor, que el Señor lo conoce, la conoce. Usted no es un extraño, usted no es ignorado por el Señor conoce su corazón, el Señor sabe lo que usted puede hacer. Y el Señor no colocó cosas extraordinarias para que nosotros hagamos que están escritas en su palabra. No, hermano. No. El Señor nos dio a nosotros toda la capacidad a través de su Santo Espíritu para poder poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Entonces, no hay excusa.